¿Alguna vez te has sentido atrapado en los errores de tu pasado? ¿Te has preguntado si Dios todavía puede usarte a pesar de tus fracasos? Si es así, déjame decirte algo. Dios no solo perdona nuestros errores, sino que los usa para cumplir su propósito en nuestras vidas. Sí, lo que ahora ves como una caída, un tropiezo o incluso un desastre total, Dios lo puede transformar en una pieza clave de su plan. Porque, aunque nosotros cometemos errores, Dios nunca se equivoca. Él no se sorprende por nuestras malas decisiones, ni cambia sus planes porque fallamos. De hecho, muchas veces Dios usa precisamente esos errores para guiarnos a donde realmente necesitamos estar. Mira la historia de la Biblia. No está llena de personas perfectas que hicieron todo bien desde el principio. Está llena de personas rotas, personas que tomaron malas decisiones, que dudaron, que tropezaron. Y sin embargo, Dios los usó de maneras extraordinarias. Moisés, David, Pedro, Pablo, todos cometieron errores, algunos gigantescos, y sin embargo, Dios los convirtió en instrumentos poderosos de su gloria. Y es que Dios no busca perfección, sino corazones dispuestos. Lo que para nosotros es un error irreparable, para Dios es una oportunidad para enseñarnos, moldearnos y llevarnos a algo mucho más grande de lo que jamás imaginamos. Así que quédate conmigo en este video, porque vamos a explorar cómo Dios usa nuestros errores para cumplir su voluntad. Vamos a ver ejemplos de la Biblia, principios espirituales y enseñanzas poderosas que pueden cambiar la forma en la que ves tu pasado y tu futuro. Porque si estás respirando, Dios aún no ha terminado contigo, y lo que creías que era un fracaso puede ser justo lo que Dios está usando para llevarte a tu propósito. Parte 1. Dios no se sorprende de nuestros errores. A veces pensamos que cuando fallamos, Dios nos ve con decepción, como si estuviera en el cielo llevándose las manos a la cabeza diciendo, «Oh no, mira lo que hizo, ahora todo está arruinado». Pero la verdad es que Dios no se sorprende de nuestros errores. Él ya sabía que íbamos a cometerlos antes de que siquiera los pensáramos. Piénsalo un momento. Dios es omnisciente, lo sabe todo, no solo lo que hiciste, sino lo que vas a hacer. Entonces, ¿crees que Dios te llamó a su propósito sin haber considerado tus tropiezos en el camino? Claro que no. Él ya lo sabía y aún así decidió usarte. Miremos un ejemplo poderoso. Moisés. El gran error de Moisés. Moisés es una de las figuras más importantes de la Biblia. Dios lo usó para liberar a su pueblo de Egipto, para recibir los 10 mandamientos, para guiar a los israelitas por el desierto. Pero antes de todo eso, Moisés cometió un gran error. Un día, vio cómo un egipcio estaba maltratando a un hebreo, y en su enojo mató al egipcio y lo enterró en la arena. Éxodo 2:11-12. Lo que parecía un acto de justicia en su mente fue realmente un asesinato, y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, huyó al desierto. Aquí es donde muchos pensarían, ahí terminó la historia de Moisés. Se equivocó, arruinó su destino, echó todo a perder. Pero Dios no había terminado con él. De hecho, fue en el desierto donde Dios lo preparó. Fue ahí donde, años después, le habló a través de la zarza ardiente y le dijo, «Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». Éxodo 3:10. Es decir, Dios usó a un asesino para liberar a su pueblo. Y no solo eso, sino que el mismo Moisés, que intentó resolver las cosas con sus propias manos, años después, aprendió a depender completamente de Dios. Dios no te descarta por tus errores. Si Moisés hubiera dejado que su error definiera su vida, jamás habría regresado a Egipto. Habría pensado que Dios ya no podía usarlo, pero Dios no lo descartó por su error, sino que lo usó a pesar de él. Y eso mismo aplica para ti. No importa qué hayas hecho, Dios aún puede usarte. Quizás ahora no lo veas, quizás te sientes como Moisés en el desierto, huyendo, escondiéndote, pensando que ya no hay esperanza. Pero Dios ya tiene un plan para redimir tu historia. Él no elige a las personas perfectas, sino a aquellas dispuestas a dejar que Él transforme su vida. Porque en manos de Dios, hasta el peor error se convierte en el inicio de un milagro. Reflexión final de esta parte. Así que pregúntate, ¿hay algún error de tu pasado que aún te persigue? ¿Sientes que Dios ya no puede usarte por lo que hiciste? ¿Estás dispuesto a dejar que Él transforme tu historia? Porque si Dios pudo usar a un asesino para liberar a todo un pueblo, ¿qué crees que puede hacer con tu vida?
no ha terminado contigo, lo mejor está por venir. Parte 2. Dios usa nuestros fracasos para formarnos. Cuando fallamos, sentimos que hemos llegado al final. Nos convencemos de que nuestro error ha definido nuestra vida y que no hay forma de corregirlo. Pero, ¿qué pasa si ese fracaso era exactamente lo que Dios quería usar para formarte? Mira, los errores pueden ser brutales. A veces nos cuestan relaciones, trabajos, oportunidades. A veces hacen que la gente nos mire con desprecio. Y muchas veces, nosotros mismos nos convertimos en nuestros peores jueces, repitiéndonos una y otra vez. No debí haber hecho eso. Si pudiera volver atrás en el tiempo, ¿cómo pude ser tan tonto? Nos castigamos como si Dios no pudiera usar nuestra historia. Pero aquí está la verdad. Dios usa los fracasos para hacerte crecer. Para entender esto, volvamos a la Biblia. Quiero que pienses en Pedro. El gran fracaso de Pedro: negar a Jesús. Pedro era uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Fue el primero en reconocerlo como el Hijo de Dios. Fue quien caminó sobre el agua. Fue quien prometió que nunca lo abandonaría. Pero en el momento más crítico, cuando Jesús estaba siendo arrestado y juzgado, Pedro hizo lo impensable. Negó a Jesús 3 veces. 3 veces. Y no fue cualquier tipo de negación. Fue con miedo, con desesperación. Incluso juró que no conocía a Jesús. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre. Mateo 26:74. Y en ese momento, el gallo cantó, justo como Jesús le había dicho. Pedro se dio cuenta de su error y salió a llorar amargamente. Piénsalo un momento. ¿Cómo crees que se sintió Pedro? Este no era un error cualquiera. No fue una simple distracción. Negó al hombre que dijo que amaba más que a su propia vida. Imagínate su dolor. Imagínate la culpa. ¿Cómo pudo fallar de esa manera? Aquí es donde muchos creen que la historia de Pedro debería terminar, que ya no merecía ser discípulo, que Jesús jamás lo perdonaría, que Pedro nunca podría volver a levantarse. Pero ahí es donde entra la gracia de Dios. La restauración de Pedro. Dios no nos deja en el suelo. Días después de la crucifixión y resurrección de Jesús, Pedro y algunos de los discípulos estaban pescando. Y entonces, de repente, Jesús aparece en la orilla del mar. Pedro lo ve. Y en lugar de esperar a que la barca llegue a la orilla, se lanza al agua y nada hasta él. Imagínate la escena. Pedro, con su ropa empapada, con el corazón latiendo rápido, con el peso de su error aún sobre él. ¿Qué le diría Jesús? Y entonces, Jesús lo mira y le hace una pregunta clave. ¿Pedro, me amas? Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le responde: apacienta mis ovejas. Y lo pregunta otra vez. Y luego otra vez más, 3 veces. ¿Por qué? Porque Pedro había negado a Jesús 3 veces, y ahora Jesús le estaba dando la oportunidad de reafirmar su amor 3 veces. Esto no fue una humillación, fue una restauración. Jesús no solo perdonó a Pedro, sino que lo restauró completamente. Lo más increíble, Pedro no solo fue restaurado, sino que después se convirtió en el líder de la iglesia primitiva. El hombre que falló de la peor manera terminó siendo uno de los predicadores más poderosos de la historia. Dios no usa a los perfectos, usa a los que se levantan. Si Pedro hubiera dejado que su fracaso lo definiera, jamás habría vuelto a seguir a Jesús. Pero aquí está la lección clave. Dios no usa a los que nunca fallan. Usa a los que, después de fallar, se levantan y siguen adelante. Así que si tú has cometido errores en tu vida, si sientes que has traicionado a Dios de alguna manera, si crees que ya no puedes ser usado por Él, quiero decirte algo. Dios no ha terminado contigo. No importa lo que hiciste, no importa cuántas veces fallaste. Si estás dispuesto a regresar a Él, Él está dispuesto a restaurarte. Parte 3. Cuando Dios usa nuestros errores para enseñarnos humildad. Si hay algo que duele más que fallar, es que nuestro fracaso sea público. Nos sentimos avergonzados, humillados, incapaces de levantar la cabeza. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que Dios muchas veces usa precisamente esos errores para enseñarnos humildad y hacernos crecer? Porque vamos a ser sinceros, cuando las cosas nos van bien, tendemos a creer que es por nosotros mismos. Creemos que somos sabios, fuertes, que sabemos lo que hacemos, y entonces de repente cometemos un error. Y ahí es cuando Dios nos muestra algo. Sin Él, no somos nada. El orgullo de David y su caída. Uno de los mayores ejemplos de esto es el rey David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios.
un rey elegido, un guerrero valiente, un poeta que escribió los salmos más hermosos. Y sin embargo, también fue un hombre que cayó estrepitosamente. ¿Qué fue lo que pasó? David ya era rey, estaba en la cima de su éxito, había conquistado enemigos, tenía riquezas, tenía respeto, pero en su comodidad bajó la guardia. En una ocasión, en lugar de estar en el campo de batalla con su ejército, se quedó en su palacio, y ahí es donde empezó su caída. Una noche, desde la azotea de su palacio, vio a una mujer bañándose. Su nombre era Betsabé, y David, en lugar de mirar hacia otro lado, decidió pecar. Mandó traer a Betsabé, se acostó con ella, y cuando ella quedó embarazada, intentó ocultarlo. Llamó a su esposo, Urías, un soldado fiel, y trató de hacer que durmiera con ella para que creyera que el hijo era suyo. Pero cuando eso no funcionó, David hizo algo peor. Envió a Urías a la batalla con órdenes de ponerlo en el frente más peligroso para que muriera. Y así fue. David había pasado de ser un hombre según el corazón de Dios a cometer adulterio y asesinato. ¿Y qué hizo Dios? No lo dejó seguir como si nada. Dios envió al profeta Natán para confrontarlo, y cuando David escuchó la verdad, se quebrantó completamente. Él no justificó su pecado, no culpó a nadie más, no intentó defenderse. David simplemente dijo: he pecado contra el Señor, 2 Samuel 12:13. Y Dios lo perdonó. Pero el precio de su error fue alto. Su pecado tuvo consecuencias. Perdió a su hijo recién nacido. Su familia se desmoronó. Pasó por una de las etapas más dolorosas de su vida. Pero ¿sabes qué pasó después? David no se apartó de Dios. No dejó que su error lo definiera. En lugar de hundirse en la culpa, se humilló ante Dios y aprendió de su error. Y después de todo esto, Dios siguió usándolo. El propósito de Dios en la humildad. Dios no quiere verte caer, pero si caes, Él quiere que aprendas y crezcas. Si David no hubiera cometido ese error, quizás nunca habría escrito algunos de los salmos más profundos de la Biblia. ¿Has leído alguna vez el Salmo 51? Es un grito de arrepentimiento, un clamor de alguien que ha caído, pero que sigue confiando en la misericordia de Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10. David aprendió algo muy valioso. Sin Dios era solo un hombre más, pero con Dios, aún después de su peor error, seguía siendo un rey elegido. Esto es clave. Dios no te usa porque eres perfecto. Dios te usa cuando aprendes a depender de Él y no de ti mismo. Dios usa el dolor de nuestros errores para moldearnos. Mira tu vida, mira esos errores que te duelen. Quizás tomaste una mala decisión en tu trabajo, quizás lastimaste a alguien con tus palabras, quizás hiciste algo que nunca pensaste que serías capaz de hacer. Pero aquí está la pregunta clave: ¿qué harás con ese error? Puedes hundirte en la culpa, o puedes dejar que Dios te enseñe algo. Puedes enfocarte en la vergüenza, o puedes permitir que Dios te moldee en alguien mejor. Si Dios pudo restaurar a David, a pesar de un pecado tan grande como el adulterio y el asesinato, ¿qué crees que puede hacer con tu vida? No desperdicies tu error. No permitas que el enemigo te convenza de que ya no hay vuelta atrás. Dios no ha terminado contigo. Si aprendes humildad de ese error, si permites que Dios trabaje en ti, ese mismo error se convertirá en la base de tu crecimiento espiritual. Parte 4. Cuando Dios usa nuestros errores para redirigir nuestro camino. A veces creemos que estamos en el camino correcto. Hacemos planes, trabajamos duro, tomamos decisiones que creemos que nos llevarán a un buen destino, y de repente todo se derrumba. Ese negocio que pensaste que era una gran idea, fracasó. Esa relación en la que pusiste toda tu confianza, terminó. Esa oportunidad que parecía perfecta, se desmoronó frente a tus ojos. Y en ese momento nos preguntamos: ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo pude equivocarme tanto? Lo que no nos damos cuenta en el momento es que Dios, muchas veces, usa nuestros errores para redirigirnos hacia el verdadero propósito que tiene para nosotros. La historia de Jonás, huyendo de Dios, directo a su voluntad. Muchos creen que los hábitos son cosas pequeñas, detalles sin importancia que apenas influyen en el rumbo de su vida. Piensan que lo que hacen a diario no tiene tanta relevancia, que un día más de descuido, de pereza o de exceso no hará la diferencia. Se engañan diciéndose que algún día cambiarán todo de golpe, que llegará la motivación suficiente para transformar de raíz su rutina. Pero ese día nunca llega. Y mientras esperan,
Sus hábitos actuales siguen moldeando en silencio quiénes son y hacia dónde van. Yo, Brian Tracy, he aprendido que su destino no cambia por una gran decisión aislada, sino por el conjunto de decisiones repetidas cada día, por los hábitos que lo acompañan incluso cuando no piensa en ellos. Usted no se convierte en lo que sueña, se convierte en lo que hace. Si sus hábitos son desordenados, su vida será desordenada. Si sus hábitos son firmes y disciplinados, su vida será estable y poderosa. La clave está en comprender que cada acción repetida es un ladrillo en la construcción de su futuro, porque lo que repite se convierte en carácter, y su carácter decide su destino. Y lo extraordinario es que usted puede empezar a cambiar ese destino hoy, no con un milagro, sino con el simple acto de poner en orden sus hábitos. Poner en orden sus hábitos comienza con un principio fundamental. Usted ya tiene hábitos, lo quiera o no. Cada día, desde que abre los ojos hasta que se acuesta, está siguiendo patrones automáticos que moldean su vida. Algunos lo impulsan hacia adelante: levantarse temprano, planificar su día, cuidar su cuerpo, invertir tiempo en lo que importa. Pero otros lo arrastran hacia atrás: posponer tareas, perder horas en distracciones, comer sin conciencia, gastar sin dirección. La pregunta no es si tiene hábitos. La pregunta es cuáles de esos hábitos están construyendo el destino que quiere y cuáles lo están saboteando en silencio. Reconocer esto es incómodo porque lo obliga a asumir que gran parte de su situación actual es el reflejo directo de lo que repite cada día. Y eso significa que no puede seguir culpando al azar o a la falta de oportunidades. Su vida es el resultado acumulado de su comportamiento repetido. Lo que más sorprende es cómo estos hábitos se forman muchas veces sin que usted los note. Un gesto que repite una vez, una excusa que se da 2 veces, una decisión cómoda que justifica 3 veces, y de pronto se ha convertido en una rutina fija que lo gobierna. Y así, sin planearlo, su tiempo se llena de pequeños actos automáticos que no responden a su voluntad consciente, sino a la programación de su mente. Piense en la cantidad de cosas que hace en piloto automático. Revisar el teléfono al despertar, encender la televisión apenas llega a casa, dejar para después una tarea importante porque siente que no está en el momento correcto. Nada de esto se decide con un análisis profundo, pero todo tiene un impacto acumulativo en el rumbo de su vida. Ordenar sus hábitos requiere primero hacerlos visibles. No puede cambiar lo que no reconoce. Haga el ejercicio de observar su día completo con la mayor honestidad posible. Anote desde lo más obvio hasta lo más pequeño. ¿A qué hora se levanta? ¿Cómo empieza su mañana? ¿En qué emplea las primeras horas de concentración? ¿Qué come? ¿Cuánto se mueve? ¿Cómo organiza su trabajo? ¿Cuántas veces se distrae? ¿Qué hace antes de dormir? Este inventario puede parecer tedioso, pero es una radiografía exacta de lo que está construyendo su destino. Porque el futuro no se determina en un solo evento, se determina en esa lista de acciones repetidas. Al verlo en papel, descubrirá algo poderoso. Muchos de los resultados que creen misteriosos o injustos son la consecuencia directa de esas rutinas invisibles. Si se siente cansado cada día, probablemente sus hábitos de sueño son desordenados. Si no avanza en sus metas, es probable que sus hábitos de enfoque estén llenos de interrupciones. Si sus relaciones son débiles, seguramente sus hábitos de comunicación son pobres o inconstantes. Y así en todo. La claridad duele, pero esa misma claridad es la que le da la llave para tomar control. Porque cuando un hábito queda expuesto, deja de ser una fuerza oculta y empieza a ser una elección consciente. A partir de ahí debe dividir sus hábitos en 2 categorías: los que debe conservar y reforzar, y los que debe debilitar y reemplazar. Esta decisión no es trivial, porque no se trata solo de eliminar lo malo, sino de comprender qué hábito alternativo lo puede sustituir. Por ejemplo, no basta con dejar de revisar el teléfono al despertar. Debe decidir qué hará en su lugar, quizá leer unas páginas de un libro, escribir sus metas o simplemente respirar profundamente unos minutos para empezar el día con claridad. El vacío nunca se mantiene vacío. Si no lo llena con un hábito consciente, lo llenará automáticamente con uno viejo. Ordenar sus hábitos también significa aplicar disciplina incluso en lo más pequeño. Porque son precisamente las acciones que parecen insignificantes las que más determinan su carácter. La forma en que organiza su cama al despertar, el modo en que atiende una conversación, el tiempo que dedica a prepararse antes de una reunión, todos son hábitos que, aunque pequeños, se convierten en símbolos de cómo enfrenta la vida. Y cuando los entrena con intención, empieza a enviarle a su mente un mensaje poderoso: yo tengo control, yo decido, yo construyo. Comprenda esto. Los hábitos no son simples costumbres, son el lenguaje con el que su vida le habla al futuro. Cada día está enviando un mensaje al hombre en el que se convertirá dentro de 1 año, 5 o 10. Y ese mensaje puede ser de crecimiento o de estancamiento. Poner orden en sus hábitos es asegurarse de que cuando llegue ese futuro reciba los frutos de su disciplina y no las consecuencias de su descuido. Porque su destino no se escribe en un gran evento, se escribe en las páginas invisibles de cada día. Y esas páginas están hechas de hábitos. Cambiar sus hábitos es, en el fondo, cambiar su destino. El siguiente paso para poner en orden sus hábitos es comprender la fuerza del ambiente en el que estos se desarrollan. Muchos hombres creen que su disciplina depende únicamente de su fuerza de voluntad, como si el entorno no jugara ningún papel.
Pero la realidad es que su entorno es un molde silencioso que influye en cada decisión. Un ambiente desordenado, lleno de distracciones y tentaciones, hace que los malos hábitos florezcan con facilidad. En cambio, un ambiente diseñado con intención refuerza los buenos hábitos sin que usted tenga que luchar tanto contra sí mismo. No se trata solo de ser fuerte, se trata de ser inteligente. Crear un contexto en el que los hábitos correctos se vuelvan la opción más natural y sencilla. Imagine a alguien que quiere leer más, pero tiene la televisión encendida todo el tiempo y su celular a 1 metro de distancia. La tentación de distraerse será constante. Ahora imagine a esa misma persona, pero con un libro en su mesa de noche, con horarios establecidos para revisar el teléfono y con espacios de silencio en casa. El mismo hombre, con la misma fuerza de voluntad, tendrá resultados radicalmente distintos porque el entorno está a su favor. Ese es el poder de poner en orden su ambiente, convierte la disciplina en algo más sencillo y reduce la fricción que suele llevar al fracaso. La primera acción práctica es eliminar lo que alimenta los hábitos que quiere romper. Si desea mejorar su alimentación, saque de su despensa aquello que sabe que lo sabotea. Si quiere dejar de procrastinar, quite de su escritorio todo lo que no tenga relación con la tarea que necesita hacer. Si quiere dormir mejor, evite tener pantallas a su alcance antes de dormir. No confíe en que podrá resistir la tentación. Organice su ambiente de forma que esa tentación desaparezca o al menos se vuelva más difícil de alcanzar. Su fuerza de voluntad es limitada, pero su capacidad de diseñar un ambiente es infinita. El segundo paso es introducir señales que activen los hábitos que quiere formar. El cerebro responde a recordatorios visuales, a rutinas predecibles y a disparadores claros. Si quiere ejercitarse, prepare su ropa de entrenamiento la noche anterior. Si quiere escribir, deje su cuaderno abierto en el lugar donde lo verá al despertar. Si quiere ahorrar, programe transferencias automáticas para que el dinero se separe sin que tenga que pensarlo. Cuanto más automática sea la señal, menos dependerá de su motivación en el momento. Y cuanto más repetido sea el patrón, más rápido se consolidará como hábito permanente. Pero ordenar sus hábitos no es solo cuestión de eliminar lo malo y reforzar lo bueno. También significa estructurar sus días en torno a rituales que lo preparen.